Bienvenidos todos a este nuevo ciclo de la tarde de nuestro programa de conferencias de Banana Time Machala 2025. En esta ocasión tenemos a dos expertos, uno relacionado al ámbito académico y también al ámbito de los proyectos de cooperación. Y por otro lado tenemos a Dave Lloyd, quien nos honra hoy día para poder estar acá, también conversando un poco de todos los esfuerzos de colaboración, sobre todo colaboración internacional aplicada a la agricultura. Vamos a tener la siguiente dinámica. Les voy a hacer unas preguntas que tengo preparadas para ustedes y vamos a ir teniendo un espacio de conversatorio. ¿Ok? En un contexto donde el banano enfrenta amenazas fitosanitarias, cambios climáticos y presiones comerciales, ¿cómo visualizan el rol de la colaboración internacional y local para sostener y transformar la industria? Bueno, hay muchos factores que intervienen justamente en la situación productiva en fincas, ¿no? Poniéndome en los zapatos de los productores, el productor lo que busca cada vez es tener algo de tranquilidad en su producción, porque ahí tú mencionabas al inicio del día de la volatilidad del mercado, ¿no? Sumarle a esa volatilidad que está relacionado al precio, el tema fitosanitario, de regulaciones, complica más la situación. Entonces, las colaboraciones pueden agilitar muchos de esos procesos, por ejemplo, de transferencia de tecnología, que alivien esa carga que los productores a veces tienen que llevar. Las colaboraciones permiten acceder a esas tecnologías y, como yo mencionaba en la charla anterior, permiten o facilitan la adopción de la tecnología. El tiempo es un factor clave y esas colaboraciones ayudan a reducir esos tiempos y vemos los beneficios mucho más rápido. Entonces, para mí las colaboraciones nos ayudan a ganar tiempo justo y frente a escenarios como los que estamos viviendo, donde patógenos de suelo que a veces veíamos lejanos, que nunca pensábamos que nunca llegarían, hoy están en nuestros límites con el riesgo de incursión y muchos otros que ni siquiera teníamos en el radar ya afectando nuestras plantaciones. Muchas gracias, Freddy. Estimado Lloyd. Bueno, no sé, Paul, tengo una presentación. ¿Quieres que yo haga eso? Por y supuesto. eso tal vez va Adelante. a dar un contexto de nosotros en ICA que puede responder a su pregunta Claro y tal que sí. vez dar unos insumos para Freddy y usted de contestar. Entonces, hay el PowerPoint allá. Ok, la siguiente lámina, por favor. Bueno, ahora todos sabemos por qué esto es importante. No necesito revisar eso. Afecta la seguridad, pone en riesgo miles de productores, miles de empleos, la economía de este país. Yo acabo de hablar con Carlos de Senasa, Carlos Torres, ¿no? Y Carlos Méndez de aquí, pero la situación en Perú es grave. Y eso puede llegar aquí muy pronto. Entonces, es muy importante que ustedes estén aquí para hablar de esa amenaza. La siguiente, por favor. El rol de nosotros, y eso es importante, no sé si ustedes conocen a ICA. ICA representa los ministerios de agricultura del hemisferio, de Canadá en el norte hasta Argentina y Chile en el sur. Necesito decir argentino porque mi jefe es argentino, ¿no? Pero también todos los países aquí en la América del Sur y también 14 miembros estados en el Caribe. Nosotros, bueno, apoyamos a ellos, coordinamos acciones técnicas, lideramos muchos proyectos y uno de los proyectos más importantes sobre Fusarium y sobre el banano aquí. Y también somos el secretario ejecutivo de la Alianza Global y voy a hablar un poco más de eso. Tenemos no solamente esa alianza global, pero tenemos en todos nuestros 34 representaciones en las Américas una red de musáceas. Esa red es para que todos los expertos en sanidad, particularmente como Lorena Marina, que está aquí al fondo, y muchos de ustedes conocen a ella, están conectados pensando cómo podemos trabajar juntos
como ICA, trabajando con ustedes, cómo vamos a coordinar acciones para tener el intercambio de experiencias y también saber cómo podemos mejorar la situación. Siguiente, por favor. Estamos trabajando fuerte ahora en el Caribe. ¿Y por qué en el Caribe? No son grandes productores del banano allá, pero el problema es que ellos tienen mucha interacción con Venezuela. Y como creo que ya han escuchado, hay fusario en todo Venezuela. Y con esa conexión de gente, eso puede llegar a esas islas muy fácil y puede destruir las vidas de esas islas. Y tenemos 14 miembros países en el Caribe y todos tienen banano. Entonces es importante trabajar en eso. Aquí en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Colombia. Y en eso trabajamos con expertos que están aquí en el foro, trabajando en el fortalecimiento de capacidades en prevención y el uso de tricoderma. Acabamos de tener una reunión excelente con la gente que están fabricando tricoderma aquí en Ecuador. Y necesitamos hacer más de promover eso afuera de Ecuador, porque hay expertos globales en las redes que están diciendo que no sirve eso. Y sí sirve. Y necesitamos mejorar la educación en todo eso. Lo bueno de este proyecto es que ya han capacitado, como ves, a 4,000 productores aquí en la región. Yo no puedo hacer el matemático de Paul diciendo 5,000 porque está más cerca a 4,000. Pero eso también tiene un balance de género, tiene un balance de edades y han llegado en los 5 o los 4 países andinos. Recién estaba con los Mónicas, que son Mónica Betancourt y Mónica Gallo de aquí de Ecuador y también de Colombia, que son expertas en eso. Y ellos están hablando muy fuerte y deben estar en todas las redes sociales. Estamos haciendo campaña con ellos para hacer más promoción y comunicación de eso. Esa alerta ha sido, la alianza global es algo que estamos más que los 2 proyectos en el Caribe y en los andinos. La alianza global contra el fusarium es algo que fue creado en 2020. Fue una iniciativa de ICA y de Bayer, que yo vi Bayer aquí antes, que después de encontrar fusarium en Colombia en 2019, reunimos todos en Monheim y en eso voluntamos nosotros en ICA de ser el secretaria ejecutiva de esa alianza. Esa alianza tiene toda la cadena de valor de bananos y eso es importante porque eso incluye a todos que necesitan estar a tanto de lo que está pasando en eso y hay un buen voluntad e interés en eso. Tenemos 4 líneas de trabajo como todos ustedes tienen, ¿no? Prevención, mejoramiento genético, métodos de control y lo que es muy importante y que han tenido éxito aquí en Ecuador es aceptación de innovación y tecnología y les felicito por sus cambios en abrazar adición génico porque eso va a ser la solución para fusarium aquí en Ecuador y ahora ustedes están no solamente con aceptación pero están implementando y eso es un paso adelante que no todos los países tienen. Esos son los resultados que hemos hecho en esa alianza. Lo importante es más quién está en esa alianza y como pueden ver, lo más importante es que están los 4 grandes empresas bananeras, Fives, Dole, Chiquita, Del Monte, más los centros de investigación de Katia en Costa Rica hasta Wageningen en Holanda y la universidad allá de Queensland en Australia. Eso es donde la innovación está ocurriendo y también el Centro de Agricultura Tropical de África. Y lo que es diferente de ese grupo que está aquí, que otros grupos que ya están como el Foro de Banano de la FAO, es que está el sector privado. Las soluciones van a estar en
sector privado. Y por eso queremos que todos ustedes se unan a eso. AEBE es parte de eso. Y estamos trabajando con AEBE para ver cómo podemos atraer a más gente para invertir aún más aquí en Ecuador, porque después de la conversión con los dos Carlos, estoy más asustado que antes de la llegada de Fusarium aquí, y necesitamos hacer todo lo que podemos hacer para una campaña de prevención, una campaña de comunicación para que todos ustedes en ese cuarto están listos para la lucha contra esto. Y con esto yo voy a terminar. Muchas gracias, Day. Siguiendo con la dinámica del panel, le tengo una pregunta a usted. Desde la experiencia del ICA y la Alianza Mundial contra el Fusarium, ¿qué elementos han sido claves para lograr una colaboración efectiva entre países productores y los centros de investigación? ¿Qué evento? Sí. Bueno, el evento fue el descubrimiento en Colombia. En eso todos estuvimos alarmados. Nosotros inmediatamente tuvimos una reunión aquí en Guayaquil. No sé si ustedes estuvieron allá con Bayer. Y Bayer, gracias a Bayer por poner mucho liderazgo en esto con nosotros. Eso unió a todos para trabajar en esa lucha. Pero el problema es que eso ocurrió en 2019, que también ocurrió en 2019. ¿Qué? Pandemia, COVID. Y con esto, bueno, había otra cosa más grande en la vida y nosotros aflojamos. Nosotros no, pero yo creo que el mundo aflojó de esa amenaza que existe. Ahora la pandemia se acabó y gente está viajando todo el mundo. ¿Cómo creen ustedes que llegó a Perú, a Venezuela, a Colombia? Por gente que está viajando a otros países, o tal vez, como estaban hablando antes, shipments de plantas y otras cosas. Es tan fácil que las enfermedades corren y eso nos despertó hace 5 años. Ahora estoy muy alarmado después de hablar con los Carloses, pero también por el asunto del gusano barredor en la América Central que está llegando hasta México ahora. La rapidez que volvió eso me da mucha preocupación del asunto de Fusarium aquí en la América Latina. Muchas gracias. Freddy, tú que has liderado múltiples propuestas con fondos internacionales, ¿qué brechas institucionales o estructurales detectas que limitan el acceso a financiamiento para la investigación aquí en Ecuador? Bueno, es una buena pregunta. Venimos trabajando casi desde el 2010, 2012 en tratar de conseguir fondos para investigación. Creo que ha habido voluntad política, se ha tocado puertas, pero tenemos una burocracia muy pesada. Tenemos a veces gente que está en los puestos clave y no entiende esa necesidad. Nosotros como científicos a veces nos cuesta creer que un país, el país número 1 exportador en el mundo, no tenga un programa sostenible de banano para el mejoramiento. Es difícil desde nuestra postura, pero no hemos claudicado, hemos seguido tocando puertas. AEBE nos ha estado ayudando en los últimos años, pero necesitamos más. Necesitamos dejar de trabajar individualmente. Universidades por un lado, centros de investigación por otro, ONGs por otro lado, sino fortalecer las capacidades locales, que yo creo que es una falencia. A veces pensamos que lo que está afuera es lo mejor y pensamos en traer productos a otros países, pero nos olvidamos de que es mejor enseñar a crear tecnologías. Porque Fusarium, y lo hablo desde la evidencia científica, ahorita estamos lidiando con raza 4, pero ya sabemos que en el sureste asiático, en Sumatra, origen de donde están los bananos, hay otras razas de Fusarium, lo cual implica que eventualmente van a llegar nuevas razas, nuevas problemáticas. Acabamos de escuchar del Bonchitop, el moco nos está golpeando. Entonces, es mejor aprender a desarrollar tecnologías, por ejemplo, edición genética, que nos permita mejorar esos bananos locales que tenemos aquí, que sin duda alguna van a ser diferentes a los que se consumen en África. Entonces,
creo que es un poquito de, primero, alinearnos bien al propósito de qué necesita la población en realidad. Hay un adagio, un dicho, ¿no? Enseñémosle a pescar en vez de darle el pescado a las personas. Creo que para mí eso es lo más importante, en fortalecer las capacidades locales de cada país. Y esto también en respuesta en otro criterio epidemiológico, de que cada epidemia en cada país es diferente. Nunca se comporta igual, por la estructura productiva, estructura social y otros factores que afectan a cada uno de esos países. Muchas gracias, Freddy. Ahora les hago una pregunta a ambos. ¿Qué aprendizajes dejan los mecanismos de respuesta frente al Fusarium R4T en cuanto a la articulación entre ciencia, gobierno y productores? A ver, yo puedo comentar basado en lo que hemos visto en otros países, por ejemplo. Y yo conversando con colegas cuando he viajado a otros lados y yo quejándome, ¿no? Diciendo, ¿por qué no hay, por ejemplo, esta implementación de bioseguridad? ¿Por qué no hay la disponibilidad de recursos? Y mis colegas me decían, Freddy, estás viviendo lo que nosotros ya lo vivimos. Luchamos con antelación para que se implemente bioseguridad, para que se desarrollen programas de investigación y no lo había hasta que llegó la problemática. Entonces, creo que un desafío es el trabajar a priori. Creo que esa es la mentalidad que tenemos que cambiar un poquito, de que no necesariamente tenemos que esperar a que llegue una problemática. Porque cuando llega quizás ya es muy tarde o muchas personas han sido afectadas. Yo mencionaba en la charla anterior, no solo es el tiempo que toma el desarrollo de la tecnología, sino el tiempo que toma su adopción. Y eso es algo que no se habla mucho. Imagínate que podamos tener una variedad desarrollada. Ya ahorita se hablan de algunos prospectos. Pero eso no implica que esa variedad va a llegar a todos los productores de una región específica. La gente comienza a preguntarse, ¿quién va a tener el acceso prioritario a esa variedad? Entonces, son temas que hay que discutirlos, ¿no? Hay que discutirlos y son importantes ponerlos sobre la mesa. Eso es una pregunta difícil. Cuando encontramos Fusarium en Colombia y reaccionamos y llegamos a Colombia, a Costa Rica y aquí a Ecuador, yo vine a Ecuador y estuve feliz que en el aeropuerto de Guayaquil había esa alfombra de sanidad. Un señor me preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de Costa Rica. ¿Por qué estás aquí para una reunión de Fusarium? ¿Usted trabaja en la agricultura? Sí. ¿Has estado en fincas? Sí. Bueno, venga conmigo. Y revisaron todo, limpiaron todo. Hice un baño casi de cosas, pero ahora, 5 años después, eso no existe. Bueno, tal vez en Guayaquil, no volé por Guayaquil, pero en muchos lados de la América Latina no hay esa protección en los puertos. Yo sé que ustedes tienen aquí en la frontera y ojalá todavía en el aeropuerto de Guayaquil. Yo vi y estaba feliz cuando yo vi un piloto de, no sé, United o una aerolínea allá en Costa Rica y quitaron sus bananos en el rayos X por la máquina allá en Costa Rica. Yo aplaudí a la gente de aduana allá en Costa Rica. Pero en realidad la gente mueve sin ninguna barrera. Y yo creo que, como dije antes, aflojamos mucho de la prevención y la protección y la bioseguridad. En respuesta al descubrimiento de Fusarium en Colombia había mucha energía, pero luego, después de COVID y todo, yo no creo que existe esa energía que antes. El sector privado, los centros de investigación y los gobiernos están trabajando juntos en esa alianza y en otros como el Banano Forum en Roma. Pero la coordinación no está muy fuerte y por eso tenemos esa alianza que necesitamos activar para hacer más cosas. Estamos, como sabes, Paul, hablando con bancos y otros para invertir aquí en Ecuador, que es en realidad ground zero de prevención para que no llegue la enfermedad de Perú, de Colombia, de Venezuela o cualquier otro lado. Necesitamos invertir ya y necesitamos, creo,
más acción del sector privado en eso. El sector privado aquí en Ecuador, también globalmente. No es fácil asustar a los grandes supermercados y los compradores en Europa. Tratamos de hacer eso. Hicimos un proyecto de financiamiento con Europa, con la cadena de valor de bananos, y la respuesta fue casi cero. Entonces, yo no creo que van a hacer nada hasta que la amenaza está más fuerte. Y eso es triste, porque tenemos el momento ya de hacer toda la bioseguridad y la prevención para que no llegue a eso, y también la investigación para que podamos resolver eso. La buena noticia es que sí hay avances en esto, y ojalá eso va a llegar al mercado y hay aceptación de todo eso. Pero eso también va a durar años para que todos estén protegidos, y eso me da mucha preocupación. Dave, ¿cuáles son las condiciones mínimas que debe cumplir un país o una institución para ser parte activa de programas regionales o multilaterales contra plagas cuarentenarias como el Fusarium, por ejemplo? Bueno, todos tienen sus SENASAs, sus agrocalidades. Yo creo que todos los países están muy activos y tienen una, yo creo, red muy fuerte entre los profesionales sanitarios y fitosanitarios en el mundo. Yo he visto esto desde mi tiempo en California y también en el tiempo en el USDA. Yo creo que la gente necesita basar cualquier decisión de eso en ciencia. Y a veces hay muchas disputas de la ciencia, ¿no? De la gente que tiene un interés en una solución y el otro. Y los gobiernos necesitan ser neutrales, necesitan apoyar la ciencia, necesitan estar abiertos con otros y facilitar el comercio, pero también la protección. Y eso es, ustedes están en una modo de protección ahora. Necesitan proteger a Ecuador de esa enfermedad, necesitan hacer más comunicación entre productores. Yo acabo de escuchar que el tamaño de bioseguridad en esta región es como 5%. Y esto va a ser la región primera de tener algo fuerte. Necesita prevención de 100%, no 5%. ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Eso, bueno, este foro es un parte de eso, pero también yo creo que la industria y el gobierno necesitan invertir en una campaña de comunicación. Yo sé que ustedes han tenido eso aquí. Necesitan redoblar sus esfuerzos porque está muy cerca. Está muy cerca. Freddy, ¿qué oportunidades concretas de colaboración ves hoy entre universidades, el sector privado y cooperaciones internacionales para acelerar el impacto que tiene la investigación que están haciendo? Bueno, nosotros como SPOL nos ha ayudado muchísimo la colaboración internacional. Actualmente tenemos proyectos de investigación y desarrollo con universidades como Stellenbosch University. De hecho, esa colaboración inicial que tuvimos con ellos permitió traer expertos que ahora son uno de los mayores aliados de Ecuador. Por ejemplo, el profesor Altus Biljon, con quien trabajamos fuertemente, y nos ha permitido también acceder a otros países, traer conocimiento que nos pueda ayudar a acelerar el desarrollo local. Actualmente estamos como SPOL también trabajando en alianzas muy fuertes con la Agencia de Energía Atómica, que de hecho que está financiando uno de nuestros proyectos de desarrollo de variedades resistentes. También nos ha permitido acceder a tecnologías para que se puedan ser implementadas aquí en Ecuador, conocimiento que puede ser transferido a otros centros de investigación, y la red va creciendo, Stellenbosch, Embrapa, con quien estamos trabajando, la Agencia de Energía Atómica, hemos tenido acercamiento con Wageningen y otras instituciones que trabajan fuertemente en el desarrollo de variedades de banano. Entonces, para nosotros como academia, y lo digo desde el punto de vista de formación, porque cuando nosotros nos formamos, nos vamos a otros países y vemos esta dinámica que es el pan de cada día, donde la industria, la ciencia o la academia trabajan conjuntamente y los resultados se dan.
Entonces tenemos que seguir impulsando para que este dínamo, ¿sí?, este engranaje comience a funcionar como debe funcionar aquí en Ecuador. Y aquí en Latinoamérica, hablando específicamente, creo que debemos trabajar fuertemente en lo que se denomina casos de éxito, porque a veces nos cuesta un poquito confiar, un poquito dar ese paso de confianza, ¿no?, en invertir en un programa de 5 o 10 años de investigación. Entonces tenemos que lograr al menos ese caso de éxito de Ecuador, para ya sea una variedad de banano, de resistencia, de sabor, lo que sea, para que en base a ese caso de éxito se construya una ruta, una vía mucho más fortalecida para programas más sostenibles y robustos. La ciencia yo creo que es la respuesta frente a estas problemáticas. Recordemos lo que vivimos con el COVID. Las vacunas fueron esa salvación. Cuando se comenzó a inmunizar la población, vacunas que se derivaron del conocimiento de personas que tienen años investigando estas temáticas, fueron parte de la solución y ayudó a poder combatir una pandemia. Son palabras mayores. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a confiar en nuestros científicos, a darles esa oportunidad para que se puedan desarrollar este tipo de soluciones. Y una vez logremos esa variedad tan anhelada, yo creo que de aquí en adelante estaremos hablando de cómo ese conocimiento podemos usarlo para desarrollar variedades con mejor sabor, con mejor vida verde, o incluso resistencia a cigatoca negra y otros. Y ponernos desafíos. Ya no asustarnos a las problemáticas que vienen, sino ponernos desafíos en nosotros ir y alcanzarlos a ellos tal vez. Muchas gracias, Freddy. Les quiero hacer una pregunta para ya finalizar nuestro panel de la tarde. Y eso es, si mañana tuvieran en sus manos el poder designar una inversión clave para transformar el futuro del banano, ¿en qué eje priorizarían esa inversión para lograr un impacto real y sostenible? Primero, mi naturaleza es ser muy pesimista, pero en la agricultura soy optimista. Yo creo que la ciencia, mezclado con toda la inteligencia artificial, big data, informáticos, todo eso nos va a dar resoluciones a muchos problemas. Y uno de esos es Fusarium. Yo sí creo que vamos a tener una resolución, un control, una resistencia a eso. Va a venir. Entonces necesitamos invertir en la ciencia. Necesitamos abrir nuestra perspectiva, aceptar y abrazar la innovación que va a venir, no solamente para Fusarium, pero para muchas cosas en la agricultura. Yo sé que a veces es muy difícil aceptar cambios en la agricultura. Hay muchos países, hay muchos pueblos que tienen una conexión cultural al pasado y a la alimentación y no quieren que hay ningún cambio, ninguna cosa artificial que llegue a su alimentación porque son perfectos y Dios creó eso. En realidad, la agricultura ha sido la modificación intencional de plantas y animales por milenio. Hemos mejorado las plantas, los animales por siglos, por milenio. Vamos a continuar haciendo eso. Necesitamos aceptar eso en una manera que es sabio, que proteja la ciencia, la seguridad, la inocuidad, todo eso. Pero eso va a llegar. Y con eso, en inversión en esa investigación, vamos a tener mucho más. Y no es solo investigación pública, mucho es del privado, la mayoría es del privado. Entonces necesitamos facilitar eso también. Con eso vamos a resolver esa situación, pero antes de eso necesitamos la bioseguridad y la prevención y estar alertas, porque si no, vamos a tener el problema que hemos visto en Filipinas, en Mozambique y ahora en Piura, en Perú, que los productores van a estar sin nada. Muchas gracias, Freddy. Yo creo que hay dos aspectos importantes que nos pueden ayudar a dar ese salto tecnológico, productivo, o pensando, como tú dijiste, en la sostenibilidad del sector. Uno, y en respuesta a la realidad que vivimos en Ecuador,
es, por ejemplo, tener un sistema de extensión agrícola robusto en el sector bananero. En la actualidad, y también en respuesta al desafío que tenemos tantos productores, que a veces no alcanzamos a todos, vemos falencias básicas que no se cumplen en campo. Temas de fertilización, manejo cultural, bioseguridad, entre otros. Tener una estructura eficiente que permita que el conocimiento básico, el conocimiento en desarrollo y lo que viene a futuro llegue a cada uno de los productores, yo creo que es lo que va a tener un impacto y va a hacer la diferencia. Que todos los productores sepan cómo fertilizar, cómo tener una lectura de clima, cómo interpretar las deficiencias que hay en un suelo y con ello generar un conocimiento para responder frente a esos desafíos, creo que es la mejor arma, el conocimiento. Y por otro lado, también el conocimiento es no darle la espalda a las nuevas tecnologías. Para mí la edición genética es una oportunidad tremenda que la ciencia nos ha regalado al mundo entero. No solo en el ámbito médico, sino también en la agricultura. Y si no adoptamos y defendemos la adopción de este tipo de tecnologías, muy pronto o a futuro estaremos comprando productos en lugar de desarrollarlos propiamente. La edición genética representa una oportunidad tremenda y en Ecuador puede beneficiar a muchas familias porque nos va a ayudar a ser más eficientes, más precisos y nos puede representar una herramienta muy poderosa frente al cambio climático que cada vez más es evidente. Muchas gracias, doctor Sloy, doctor McDermott. Hemos podido conversar respecto de cada una de sus perspectivas. Vemos los puntos críticos bastante claros. Solo para complementar a Freddy, una pequeña cuña publicitaria. Nosotros en la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador tenemos el Observatorio Estadístico de Banano y tenemos un portal de clima completamente abierto al público para que puedan registrar, para que puedan tener acceso a información de las 3 principales provincias productoras de banano, Los Ríos, Guayas y El Oro. Así que es una plataforma abierta que la pueden visitar absolutamente todos los productores del Ecuador.